Hoy continuamos con Colosenses y viendo el mayor problema que enfrenta nuestra sociedad no es meramente o simplemente económico, político o cultural, sino el problema es profundamente espiritual, el que hoy tenemos como sociedad. La incapacidad de las personas para relacionarse de una manera sana y verdadera es el gran problema, ¿sí? Es un problema del corazón. Somos seres caídos, somos seres pecadores, y eso ayuda o incita a que somos incapaces de entablar relaciones perfectas. Santiago 4, 1 y 2 nos recuerda que las guerras y los pleitos nacen de nuestras pasiones desordenadas. Y esto se refleja en todos los niveles. Lo vemos en la rivalidad, en las peleas que hay entre los niños. Lo vemos en la desintegración de los matrimonios, de la familia y hasta los grandes conflictos entre las naciones. Hay problemas de relacionarnos, ¿sí? Como dice MacArthur, la razón por la cual existe este problema podría resumirse en ausencia moral, desconocimiento y alienación. La ausencia moral porque se ha quitado a Dios del centro, se ha relativizado lo bueno y lo malo y cada uno establece sus propias reglas, no hay un fundamento eterno para establecer lo que está bien o mal. El desconocimiento no solamente es desconocimiento de los principios éticos, sino especialmente de Dios y de su palabra. En Oseas dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. O sea, la vida de alguien sin Dios carece de significado de acuerdo a su propia perspectiva, no sabe quién es ni por qué razón está en el mundo y esto genera conflicto. Problema para relacionarse con otros, no sabe para qué está. Y finalmente la alienación es como cuando alguien vive en medio de muchas personas pero se siente solo, aislado, sin un verdadero vínculo con otros. Esta falta de conexión hace que las personas no sepan relacionarse bien, generando rivalidad, generando ruptura, conflicto. Dicho en otras palabras, la alienación es vivir juntos, pero si como cada uno estuviera en su propio mundo sin entender ni conectarse realmente con los demás, ¿sí? Entonces, en otras palabras, el ser humano lejos de Dios pierde esta capacidad para relacionarse en amor y en verdad, en establecer una relación perfecta. Y esto es lo que genera conflictos en el hogar, en la sociedad, entre los pueblos. La única salida es volver a Cristo. Él restaura lo que el pecado destruyó, Él sana relaciones, Él derriba muros de enemistad y nos reconcilia con Dios y entre nosotros. Y el llamado de Cristo no solo involucra a nuestro ser, como venimos viendo, de revestirnos del nuevo hombre, sino que también con nuestras relaciones. O sea que nosotros fuimos llamados a vestirnos del nuevo hombre y esta nueva vida en Cristo se desarrolla en compañía con otros, no de manera aislada. Él nos llama y nosotros somos parte y nos relacionamos con otros. Cristo no nos llama a aislarnos de una sociedad pecadora, sino a que ejerzamos un efecto positivo por causa de Él y en especial por medio de nuestras relaciones. El impacto que Cristo quiere que nosotros ejerzamos en el mundo es a través de nuestras relaciones. Por eso Jesús nos llama a ser sal y luz en medio de una generación corrompida, como vemos en Mateo. Es una idea que no solamente Jesús lo manifestó y lo vemos en Mateo, también lo vemos en Filipenses, también lo vemos en 1 Pedro 2:12. O sea que el cristiano no se aísla o no es llamado a aislarse, sino a ejercer un efecto positivo en la sociedad a través de sus relaciones. Y esto es algo que a lo largo de la historia se ha visto a través del cristianismo. El cristianismo ha ejercido impacto positivo en la sociedad, ha refrenado la maldad y ha ejercido un impacto, por mencionar entre una de las tantas cosas, por el cristianismo es que la mujer volvió a tener valor en una sociedad en donde la mujer era tratada como inferior al hombre. Por medio del cristianismo se aumenta, a la mujer se le vuelve a dar ese valor de igualdad al hombre. En los esclavos también, los grandes movimientos de lucha contra la esclavitud fueron llevados a cabo por el cristianismo. ¿Sí? Convencido de que la esclavitud era contraria al Evangelio, contraria
a la dignidad dada por Dios para el ser humano, la defensa de los débiles, el cuidado de los huérfanos, las viudas, los pobres, los enfermos, ¿sí? ¿Cuántos tantos? Y sobre todo la visión cristiana de que la familia como núcleo esencial de la sociedad ha ejercido un impacto positivo en la sociedad. No podemos obviar el impacto, pero lamentablemente hoy muchos dicen ser cristianos cuando en realidad ni siquiera conocen a Cristo, ni conocen a Dios, y muchas de las estadísticas actuales de las familias denominadas cristianas es tan lamentable que hasta tienen tasas de divorcio iguales o parecidas a familias que profesan no creer en Dios. Y eso es lamentable. Y el problema no es el cristianismo en sí, sino que muchos creen que uno es cristiano por el solo hecho de asistir a un templo o por simpatizar las ideas de Jesús. Es necesario creer verdaderamente en Cristo para ser cristiano, pero es necesario creer como Señor y Salvador. Creer en Cristo como Señor y Salvador se hace evidente en todas las áreas de nuestras vidas. Por eso, ser cristiano se puede traducir como alguien que sigue a Cristo, personas que han sido transformadas y que siguen a Cristo. Y en ningún otro lugar vamos a encontrar el aspecto social del cristiano se hace tan evidente como lo es en el hogar, que es la institución social por excelencia. El cristianismo genuino comprende tanto doctrina como una manifestación santa, porque es difícil demostrar que el cristianismo puede tener un efecto positivo en la sociedad si es incapaz de transformar nuestro propio hogar. En otras palabras, el verdadero cristianismo se hace evidente en nuestros hogares, no en los templos. El verdadero cristianismo no se hace evidente en el templo, sino en nuestro hogar. Ahí comienza. Lo que podemos ser en un momento de la semana, en un momento particular, puede ser engañoso. Nuestra vida y nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras y que nuestras apariencias. Y en esta ocasión nosotros vamos a ver en Colosenses capítulo 3 que Pablo pasa ya de lo personal a directrices sobre el andar del cristiano en el hogar y en sus relaciones en la sociedad. Habla de la relación entre los esposos, entre padres e hijos, entre siervo y amo. Versículo 18, capítulo 3. Dice, casada está sujeta a vuestros maridos como conviene al Señor, en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Sí? Vemos la relación entre el matrimonio que parte Pablo, y podemos decir que el secreto de una relación amorosa en el matrimonio es el amor y el respeto. Son dos cosas que resalta Pablo en este punto. ¿Dónde las vemos más claro? Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿En qué se basa la relación de matrimonio en armonía, el éxito? ¿Quieren saber cuál es el éxito en el matrimonio? Amor y respeto. Dos de las cosas que valoramos cada uno.
La mujer valora y considera esencial el sentirse amada, el hombre valora el sentirse respetado. Cuando estas dos cosas funcionan, hay un círculo de bendición, ¿sí? El hombre se siente respetado, hace sentir a la mujer amada, la mujer que se siente amada hace sentir al hombre respetado, y esto es un círculo hasta que algo se rompe en esto. Si la mujer no se siente amada o el hombre no se siente respetado, somos tendientes a ir al conflicto. Y Pablo comienza con la mujer en cómo puede contribuir a esta tarea de mostrar respeto a su marido, ¿sí? Vemos eso en el versículo 18. Les voy a leer en Efesios 5:22, que es un paralelo, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea que lamentablemente nosotros vivimos en una sociedad que ha influido en el cristianismo. El pensamiento feminista ha influido negativamente en muchas iglesias o en muchos cristianos. Muchos que se consideran cristianos hasta consideran o piensan que este llamado que hace Pablo acá es un llamado denigrante para la mujer. Consideran que Pablo era muy machista y estaba influenciado por la sociedad de aquel entonces, y entonces está haciendo este mandato afectado por la cultura, pero no es inspirado por Dios. Hasta ese punto llegan a confesarlo, a decirlo. Pero cuando la esposa se somete al liderazgo amoroso de su esposo y obedece al plan de Dios para su vida, tanto ella como su marido se sienten plenos. Ese es el diseño de Dios. Por lo que los esfuerzos por poder invertir estos roles y poder confundir el deber de la esposa y del esposo destruyen la bendición de Dios en el matrimonio. Cuando buscamos revertir el plan de Dios, lo que provocamos es destrucción y afectamos la bendición de Dios. Dios diseñó el matrimonio y Él sabe cómo va a funcionar el matrimonio y Él dice cómo funciona el matrimonio. Los principios de autoridad que Dios establece en el matrimonio del hombre como cabeza de la mujer no es algo nuevo, lo vemos en muchas partes de la Biblia. Por mencionar, Pablo dice en 1 Corintios 11:3, Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Hay un orden de autoridad. 1 Timoteo 2:11 y 12 dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hay que tener en cuenta que Pablo está hablando en el contexto de la iglesia, ¿sí? Nosotros aprendemos, yo aprendo mucho de mi esposa, tenemos mucho para aprender de nuestras esposas, ¿sí? A diario nos enseñan mucho. Yo aprendo mucho en muchas áreas, en el trato de mis hijos, en muchos aspectos, hasta doctrinales. Pero acá Pablo está hablando en el contexto del culto público, donde hay un orden. Hoy, muchos por causa del feminismo se escandalizan por decir que la mujer tiene que aprender en sujeción. Se escandalizan porque Pablo dice que la mujer aprenda en sujeción, pero si nosotros entendemos el contexto, es tan chocante lo que Pablo dice a la cultura, porque Pablo está dando una orden de que la mujer aprenda. Ese mandato de que la mujer aprenda era un choque contra la cultura, porque Pablo está diciendo la mujer merece aprender igual que el hombre. En una cultura en donde la mujer no se le permitía aprender porque se la consideraba inferior, Pablo dice que la mujer aprenda y le está devolviendo su dignidad. Y hoy, con todas las libertades que el cristianismo ha generado en la sociedad y la libertad que tiene la mujer, hoy todo eso que son productos de la libertad, que se torcieron, están criticando lo que la palabra dice. El pasaje de Timoteo capítulo 2 versículo 13 continúa diciendo ¿por qué la mujer tiene que aprender en silencio con sujeción? Dice porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Y si nosotros prestamos atención, aunque se menciona que Eva fue engañada,
El principio por el cual la mujer tiene que someterse al esposo no es la caída, es el diseño de Dios. Fíjense que dice porque Adán fue formado primero. Ese es el secreto. Adán fue formado primero, ese es el diseño de Dios. Dios lo formó primero al hombre y estableció un orden de autoridad, igualdad espiritualmente iguales, pero es diferente en diseño. El diseño, Dios la creó a la mujer en el huerto con un propósito específico. Fue el hombre el que puso nombre a la mujer, la llamó varona, y eso muestra la autoridad que Dios le dio al hombre. No para enseñorearse de mala manera, sino para mostrar el carácter de Dios hacia alguien igual a él. Diferentes en diseño, pero iguales en dignidad. Fíjense cómo continúa diciendo Timoteo. Pero se salvará, o sea, la mujer, versículo 15, engendrando hijos y permaneciere en fe, en amor, en santificación y con modestia. ¿De qué se va a salvar? De la estigma de inferioridad. ¿Sí? A la mujer puede cargar ese estigma de inferioridad, pero la mujer se va a librar de ese estigma de inferioridad ante el hombre mediante la bendita labor de criar hijos en el temor de Dios. ¿Y qué implica estar sujetas? Es upostazo, significa el sujetarse, es colocarse o someterse a sí mismo. Y esto implica una idea de voluntad. No se le dice al hombre que someta a la mujer, no es por imposición, es por voluntad. La mujer se somete. Implica una madurez en alguien que ha conocido al Señor. Cristo se sometió al Padre y no por ser inferior. Entonces no le pide que, fíjense que el mandato en el orden de Dios, en el diseño de Dios, en el origen, no era que la mujer se someta a una autoridad impersonal ni despreocupada. Le está pidiendo que se someta a un hombre con quien va a compartir una relación personal, íntima y vital. Efesios 5:22 dice, y recalca a sus propios maridos. O sea que la mujer no es que se tiene que someter a todos los hombres. El pasaje es claro, a sus propios maridos. El mandato del someterse de la mujer es a sus propios maridos. Y algo importante aclarar, que esta sumisión no es inferioridad. Por eso Gálatas 3:28 dejan claro que espiritualmente no hay hombre ni mujer. Ambos somos iguales delante de Dios. Ni el hombre es mayor ni la mujer es superior. Ambos somos iguales delante de Dios. Y también tenemos que tener en cuenta que esta sumisión de la mujer no es absoluta. La mujer no es mandada a obedecer a su marido, sino a someterse. Los hijos son mandados a obedecer, los siervos son llamados a someterse a la mujer. Los hijos y los siervos son llamados a obedecer y la mujer es llamada a someterse de manera voluntaria al liderazgo de su marido. Pero esta sumisión no es absoluta, porque el sometimiento de la mujer al hombre viene en segundo lugar, porque primeramente la mujer tiene que someterse a Dios. O sea, si el hombre, nosotros como hombres, queremos hacer que con nuestros deseos, hacer que nuestras esposas se sometan a algo que va en contra de la palabra de Dios, la mujer, por obedecer a Dios, tiene la libertad de no someterse en ese punto a su marido, porque no es una obediencia absoluta, es una sumisión al liderazgo dado por Dios, ¿sí? Por lo tanto, la autoridad del esposo no lo podemos llevar a cabo de una actitud arrogante, hacemos lo que queremos, es una autoridad delegada por Dios. Él como Padre nuestro, Él nos delega esta responsabilidad de guiar a su hija. Fuimos llamados a ser uno y a buscar un bien mutuo, ambos como un solo cuerpo. Por lo tanto, la sumisión de la esposa se da en el ámbito de una relación de amor. Eso tenemos que entender.
Pero que se entienda que la sumisión no es una respuesta al liderazgo, sino es una obediencia al Señor. La mujer no es llamada a someterse si el marido le ama, sino es llamada a obedecer por temor al Señor. Y aunque el marido fuera incrédulo, la actitud de la mujer debe ser de sumisión. 1 Pedro 3:1 en la Biblia de las Américas dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la obediencia, por la conducta de sus mujeres. Ahora, hay de aquellos hombres por los cuales o los cuales maltratan a las hijas del Señor. Algún día se van a enfrentar al Señor. Pero si hay alguna mujer que tiene que someterse a un liderazgo déspota de un hombre, que la esperanza esté en el Señor. Que la esperanza esté en el Señor y que en obediencia puedan cumplir este mandato de someterse. Este llamado a la sumisión, aunque es para a toda mujer, solamente es posible para aquellas que han nacido nuevo y que tienen una vida con Cristo. No es fácil, no es natural. Habrá una lucha interna por querer someterse. Nuestra carne se va a rebelar. Por eso es necesario llenarnos de la palabra, llenarnos del Espíritu para poder ejercerlo. El someterse no implica que como mujeres no puedan reprender a sus maridos, no puedan decirles nada, no puedan confrontar con sus pecados, o que no puedan enseñar. Es colocarse voluntariamente al gobierno, a la dirección de sus maridos. Y eso, como no, esa sumisión, en lugar de ponerla en una posición de inferioridad, nosotros nos coloca en una posición de mayor responsabilidad. Ahora las mujeres, la pregunta es si entienden la sumisión como una obediencia a Dios y no como opresión. Si estás edificando a tu esposo al honrar su liderazgo. Y en cuanto a la instrucción a los maridos, dice Efesios 5:25, Pablo le escribe: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para los que estamos casados, no tenemos ni existe un llamado más alto que el que Pablo está haciendo aquí. No hay. No hay un llamado a decir a las misiones en China o a dar nuestras vidas. No hay otro llamado más alto, no existe, que el amar a nuestras esposas. Fíjense que parece un mandato sencillo, pero el mandato es difícil, no porque nuestras esposas en algunos momentos sean difíciles de amar, sino por lo que implica el llamado. No nos llama a sentir amor, sino a amar. Es un amor volitivo, involucra nuestra voluntad. ¿De qué manera debe ser este amor? De la manera en que el mayor amor jamás mostrado a la creación fue evidente. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No hay mayor amor que este. No existe. No hay una mayor entrega, no hay una mayor muestra de amor que el amor de Cristo. Cristo, su amor no quedó en sentimientos, sino que más bien se reflejó en una acción. Él se entregó a sí mismo. Él estuvo dispuesto a humillarse, aquel que es dueño de toda la creación, aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, se humilló al hacerse como nosotros y entregó su vida por personas pecadoras, impías, indignas de ser amadas. Aquel que ni los ángeles son dignos de mirarlo cara a cara, se rehusó, dejó su gloria y estuvo dispuesto
a recibir el oprobio, a ser humillado, a ser escupido, a ser insultado. Y Él nos perdonó una cantidad inmensa de pecados. Él no se airó con nosotros, Él no reclamó nada, y a pesar de todas nuestras imperfecciones y flaquezas, Él dio su vida para salvarnos, para purificarnos y para poder presentarnos a nosotros delante de Él como puros y sin manchas. Poder entender esto, de que aquel santo por el cual y para el cual fueron hechas todas las cosas se haya entregado por nosotros, no hay una manera lógica de poder encontrar algo, una respuesta lógica a esto, sino que Él lo quiso hacer de su propia voluntad, para manifestar y mostrar su esencia. Si en algún área tenemos que reflejar a Cristo como esposo nosotros, primeramente no es en el púlpito, ni en el trabajo, sino en el matrimonio. Dios nos ayuda a poder vivir todo lo que profesamos. El llamado no es fácil, porque somos pecadores. El llamado a amar a nuestra esposa no es algo natural, es rebelarnos contra el deseo que aún hay en nuestras carnes, o contra los impulsos de nuestra carne, porque somos una criatura nueva creada por Dios, y somos llamados a vestirnos de Cristo y a mostrar este amor. Yo puedo dedicarme a estudiar teología, a tener una maestría, un doctorado en teología, puedo tener el mayor conocimiento doctrinal y puedo demostrar y ganar debates, pero si no estoy dispuesto a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, no sirve de nada. Soy como un metal que resuena, diría Pablo a los Corintios. Y en muchas áreas de nuestras vidas nosotros podemos reflejar a Cristo, pero ninguna es tan importante como en el matrimonio. Al amar a nuestras esposas, nosotros estamos reflejando el amor de Cristo por la iglesia. Esposos, si quieren saber cómo es ser como Cristo ama a tu esposa. Si yo quiero saber cómo ser más como Cristo, mi deseo tiene que ser amar más a mi esposa. Este amor voluntario es el resultado de un pacto que implica un sacrificio. Como Cristo, un pacto que implica un sacrificio. Dios ideó la sumisión a la mujer a su esposo en un contexto de amor. De esta manera, ella se encuentra protegida porque un hombre que ama verdaderamente a su esposa nunca la va a forzar a someterse a algo denigrante, a algo humillante o que perturbe su conciencia. Un esposo piadoso ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Y si nosotros miramos Colosenses 3, versículo 19, el llamado no es solamente amarlas, sino a no ser ásperos con ellas. Podemos quedarnos pensando que damos nuestra vida con ellas, pero el mandato es considerarlas como un brazo más frágil. Es el llamado a no mostrar un carácter duro o cruel con nuestras esposas. Y yo le estoy diciendo lo que dice la palabra, y es algo con lo cual batallamos. Es un llamado a no airarnos, y muchas veces fallamos. Muchas veces fallamos en provocar, en irritar. El llamado es a no provocar irritación ni desesperación. Es un llamado a cuidarlas, a cuidar su corazón y buscar su pureza. Si en la situación de conflicto, que puede darse porque somos pecadores, si alguien tiene que ceder, si alguien tiene que agachar la cabeza para evitar conflictos y para buscar una restauración, ¿quién creen que debe hacerlo? ¿Buscar quién es el culpable para que confiese su pecado? ¿O nosotros como hombres somos llamados
a buscar la paz, a dejar de lado el orgullo en encontrar quién es el culpable, a buscar la paz, a buscar la restauración y cuando estemos calmados, hablarlo. Cristo hizo mucho más por nosotros de lo que nosotros podemos hacer por nuestras esposas. Nunca vamos a dar suficiente por nuestras esposas como para poder equipararnos a lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo hizo mucho más por nosotros. Él se negó a muchas cosas. Él dejó de lado su gloria. Una gloria que no la conocemos, ni la somos capaces de dimensionar la gloria de Cristo. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Aquel que es santo, 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 se rebajó por nosotros. Nadie jamás va a poder rebajarse más que Cristo. Y nosotros somos llamados a imitarlo. Si con nuestras palabras y nuestras acciones nosotros no cuidamos la pureza de nuestras esposas, nosotros no estamos siguiendo verdaderamente a Cristo. Podemos saber mucha doctrina, mucha teología, pero si no buscamos cuidarlas verbalmente y mostrar nuestro amor hacia ellas, no estamos siguiendo a Cristo. Dios nos ayude y pidamos que nos ayude a amarlas en todo momento, en todo tiempo, que nuestro deseo esté para con nuestras esposas. Tiene que ser el deseo de nuestros corazones buscar ese anhelo, ese deseo de estar satisfechos en ellas. Ahora la pregunta a nosotros es si amamos a nuestras esposas con un amor sacrificial o la tratamos con dureza. En nuestro matrimonio reflejamos el amor de Cristo por la iglesia. Si miramos a Cristo tenemos mucho aún por aprender, aún muchas cosas que mortificar en nosotros. Vamos a fallar muchas veces, pero la palabra tiene que llevar a calar profundo en nosotros, a poder crecer en este proceso. Y veo que me extendí demasiado, queda la relación de los padres y los hijos, y queda la relación de jefes o amos y siervos. Va a quedar para una próxima ocasión. El llamado del Señor es a que busquemos la fidelidad y la excelencia en lo que somos, principalmente en el hogar, en la relación más esencial, partiendo en el matrimonio, luego extendiéndose a nosotros como padres y luego en nuestra relación con nuestros jefes o nosotros como jefes con nuestros empleados, ¿sí? Es una oportunidad para mostrar a Cristo. El problema más profundo del ser humano está en el corazón, pero la respuesta la tenemos en Cristo. Él nos reconcilió con Dios y Él nos transforma para poder vivir en amor y en verdad. El cristianismo verdadero no comienza en el templo, comienza en el hogar. Lo que somos puerta adentro es lo que verdaderamente somos como cristianos. Cuando nadie nos ve, cuando nadie nos escucha, cuando somos lo que somos y no tenemos a alguien que nos vea, es lo que realmente somos como cristianos. Ahí es donde tenemos que compararnos con Cristo, de cuánto nos falta. No cuando estamos delante de otros o cuando estamos y sabemos que estamos siendo observados. En el hogar
es donde mostramos a Cristo, donde más debemos mostrar a Cristo. Amor y respeto es la clave para un matrimonio fructífero. Ahora la pregunta es si sos solamente un simpatizante del cristianismo, un convencido del cristianismo o alguien que verdaderamente sigue a Cristo. ¿Dónde se nota más tu fe? ¿Se nota realmente primeramente en tu hogar, en tus relaciones más cercanas? ¿Estás dispuesto a vivir el diseño de Dios aunque eso sea en contra de la cultura? El llamado, el diseño de Dios para el matrimonio es el diseño perfecto. Es el diseño original de Dios para poder encontrar esa plenitud y para poder reflejar a Cristo. Este es un llamado a poder reflejar a Cristo en lo más esencial, en lo básico, en el núcleo de la sociedad, en el núcleo de la familia que comienza con el matrimonio. Oramos. Dios Padre, gracias te damos por Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, dejando de lado su gloria. Él vino a dar su vida por nosotros para no solamente salvarnos, sino restaurarnos. Nosotros que somos incapaces de poder tener una relación perfecta, ayúdanos a tener una relación sincera, viva, un amor genuino por nuestras esposas, a revivir nuestros deseos por ellas, por amarlas, por purificarlas, por santificarlas, por cuidarlas. Ayúdanos, Señor, lo que aún nos falta para poder vivir todo lo que proclamamos y profesamos, Señor. Ayúdanos a mostrar a Cristo, que podamos ser la imagen de Cristo para nuestras esposas. Ayúdanos a cuidarlas y a honrarlas. Tú le has devuelto a la mujer la dignidad que se merece, porque ha sido hecha a tu imagen, varón y mujer, creados a tu imagen, ambos, diferentes en diseños, pero iguales en dignidad. Y ayuda, Señor, a nuestras esposas, a las mujeres, a poder ver el someterse como honrarte a ti, Señor, voluntariamente al liderazgo. Tú lo has diseñado como una ayuda idónea, Señor, para nosotros, para que podamos ejercer este señorío, este gobierno. Tú nos has puesto, Señor, como una ayuda idónea para nosotros. Que podamos complementarnos, Señor. Fortalece nuestros matrimonios. Que podamos cultivar una relación que te glorifique, Señor. Porque si fallamos en este punto, fallaremos como padres también. Y si fallamos en este punto y fallamos como padres, también vamos a fallar en nuestras relaciones con la sociedad. Te rogamos, Señor, que tú te glorifiques en el nombre de Jesús. Amén.